Fue un día que mancharía para siempre el calendario. Un día en que el poder, la piedad, la riqueza chocaron con la envidia, la codicia y la brutal traición. Estamos hablando del viernes, 13 de octubre de 1307. Antes de este día, el número 13 era solo un número, y el viernes era solo el fin de semana. Pero en este viernes específico, se dio una orden que resonaría a través de los siglos, convirtiendo una simple fecha en sinónimo de mala suerte y desgracia. La orden era simple, pero sus consecuencias fueron catastróficas. Fue una orden para arrestar a cada miembro de la institución militar y financiera más poderosa del mundo cristiano. Este fue el día en que el rey de Francia decidió borrar de la existencia a los caballeros templarios. Los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón, conocidos en el mundo como los caballeros templarios, eran más que simples monjes con armadura. Eran banqueros internacionales, guerreros formidables, grandes terratenientes. En toda Europa y en Tierra Santa, no respondían a ningún rey, ni a ningún príncipe, ni a ningún obispo. Su única lealtad era al propio Papa, un privilegio que les otorgaba una autonomía e influencia sin precedentes. Sus icónicos mantos blancos, adornados con una austera cruz roja, eran símbolos de fe inquebrantable y de inmenso poder temporal, una vista que inspiraba asombro en aliados e infundía profundo miedo en enemigos. Imagínense una organización que comandaba su propio ejército, poseía una flota de barcos y era dueña de castillos y fortalezas, desde Londres hasta Jerusalén. Su riqueza era legendaria, acumulada durante casi 2 siglos de servicio, donaciones y astuta gestión financiera. Eran los guardianes de confianza de las fortunas de los peregrinos y los banqueros personales de las cabezas coronadas de Europa. Los reyes que deseaban librar guerras acudían a los templarios, sombrero en mano, para asegurar los préstamos necesarios. En muchos sentidos, fueron la primera corporación multinacional, un estado dentro de muchos estados. Esta historia comienza no con una batalla, sino con un susurro de traición. Comienza en los salones dorados de un palacio real, donde un rey, lisiado por la deuda y consumido por la envidia, miró la riqueza templaria con un corazón codicioso. Vio su poder no como un escudo para la cristiandad, sino como una amenaza directa a su propia autoridad. El escenario estaba listo para una de las caídas más dramáticas y despiadadas de la historia. Un rey poderoso, un papa complaciente y un plan secreto pondrían de rodillas a una orden legendaria. Todo comenzando un fatídico viernes 13, un día que selló su perdición y dio origen a una superstición que perdura hasta el día de hoy. El hombre que derribaría a los templarios fue el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso por su atractiva apariencia, no por su sentido de la justicia. Era un monarca ambicioso y despiadado que buscaba centralizar el poder en Francia. Quería afirmar su autoridad sobre todas las instituciones, incluida la Iglesia. Había expulsado a los judíos de Francia en 1306, apoderándose de sus bienes, y combatido con el Papa Bonifacio VI. Felipe estaba perpetuamente corto de dinero tras costosas guerras y se encontraba profundamente endeudado. Veía a los templarios como un estado dentro de un estado, ricos, organizados y acreedores suyos. Con Guillaume de Nogaret lanzó una campaña de propaganda y espionaje, sobornos a ex-templarios y una lista de cargos heréticos. Se les acusaría de escupir en la cruz, negar a Cristo, practicar la sodomía y adorar a Baphomet, acusaciones diseñadas para escandalizar y desacreditar. Necesitaba el elemento sorpresa y la cooperación del Papa Clemente V, bajo su influencia en Aviñón. El rey pasó meses tendiendo su trampa, preparando un golpe único y decisivo contra los desprevenidos caballeros. En la oscuridad, antes del amanecer del viernes, 13 de octubre de 1307, el plan de Felipe se puso en marcha. Órdenes selladas fueron abiertas simultáneamente por agentes reales en toda Francia. La orden era clara y brutal: arrestar a cada caballero templario en el reino,
apoderarse de todas sus propiedades y retenerlos para interrogatorio. La operación fue precisa. Los caballeros fueron sacados de sus camas desde París hasta los Pirineos. Ofrecieron poca resistencia. Entre los arrestados estaba el anciano gran maestre de la orden, Jacques de Molay. Lo que siguió fue una campaña de tortura sistemática y brutal, dirigida por inquisidores al servicio del rey. Sus pies fueron asados sobre hogueras, fueron estirados en el potro y soportaron innumerables otras agonías inenarrables. Muchos se quebraron. Confesaron lo que sus torturadores exigieron. Felipe usó esas confesiones como prueba, difundiéndolas por Europa y presionando al Papa para investigar. El juicio fue una farsa controlada por los agentes de Felipe. Quienes se retractaron fueron condenados como herejes reincidentes. En 1310, 54 templarios fueron quemados en la hoguera por tener el coraje de retractarse. En 1312, bajo inmensa presión, el Papa Clemente V disolvió la orden, aunque nunca la declaró formalmente culpable de herejía. El acto final se desarrolló el 18 de marzo de 1314. Jacques de Molay fue llevado ante un cadalso en una isla del Sena, frente a Notre Dame. Después de 7 años de prisión, iba a ser condenado a cadena perpetua, pero en el último momento encontró su voz y su coraje. Proclamó su propia inocencia y la de la orden, retractándose de su confesión. Como hereje reincidente, su destino fue la muerte inmediata. Mientras las llamas se alzaban a su alrededor, la leyenda dice que lanzó una maldición, convocando tanto al rey Felipe como al Papa Clemente a comparecer ante el juicio de Dios en un año. La maldición, real o imaginaria, pareció cumplirse. Clemente murió un mes después, y Felipe en un accidente de caza antes de fin de año. Aunque Felipe destruyó la orden y se apoderó de muchos bienes, la historia no terminó con las llamas. Un gran número de misterios permanecieron, alimentando leyendas durante siglos. Cuando allanaron el templo de París, la tesorería no estaba tan llena como esperaban. La gran riqueza había desaparecido, el oro, la plata y las joyas. El destino de la flota templaria es otro enigma. La noche de los arrestos desapareció. Sus barcos con tripulación y carga desconocida zarparon y jamás se volvieron a ver. ¿A dónde fueron? Una teoría dice, a Escocia, con el rey Roberto el Bruce. Otra, cruzaron el Atlántico y llegaron a las Américas más de un siglo antes de Colón. Estas preguntas han originado teorías sobre la supervivencia templaria. ¿Murió realmente la orden o pasó a la clandestinidad? Si bien los historiadores hallan poca evidencia de un vínculo directo con sociedades posteriores, la mística de un legado oculto sigue siendo poderosa. La historia de los caballeros templarios sirve como una intemporal historia con moraleja. Es la historia de cómo una organización piadosa, nacida de ideales humildes, pudo ser derribada por la codicia y la paranoia de un solo gobernante. Un crudo recordatorio de los peligros del poder concentrado y de la fragilidad incluso de las instituciones más formidables. ¿Fueron herejes o víctimas de la mayor campaña de desprestigio en la historia medieval? ¿Qué pasó con su tesoro y su flota? ¿Sobrevivieron sus conocimientos y tradiciones en las sombras? Las cenizas de Jacques de Molay dejaron más preguntas que respuestas, asegurando que su leyenda nos seguirá fascinando. ¿Crees que los templarios realmente desaparecieron o mutaron en otras sociedades secretas que hoy dominan el mundo? Te leo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.